Buenos días, estamos a miércoles, mitad de semana y tenemos nuestra segunda clase ya hoy cerramos semana con química. Bienvenidos, buenos días a todos. Ahí tenemos la agenda para este día. Vamos a estrenar tema. Ahora vamos a ver un poco acerca de las partículas subatómicas y pues espero yo, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para terminarlo, pero esperaría yo que podamos cerrar hoy este tema también. O sea, hoy lo iniciamos, hoy lo cerramos. Es un tema bastante interesante y bastante complejo al mismo tiempo, pero les aclaro desde el principio que vamos a hacer un barrido general, ¿verdad? Porque no podemos abarcar el vasto mundo de la mecánica cuántica ni de la interacción completa de todas las partículas, pero sí vamos a tratar de hacer un barrido general en cuanto a esto, para que tengamos nosotros así bastante en claro cómo funcionan las partículas subatómicas dentro del átomo. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la reflexión de esta mañana. Seguimos en la semana de conmemoración de la mujer. Y fíjense que yo he encontrado un video que posiblemente ustedes ya lo habrán visto, creo yo. Pero a mí me gusta, yo lo he visto ya en más de una ocasión y pues fomenta mucho el respeto. Veámoslo entonces a continuación. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, cacciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. Salvo le persone che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Fragilità sono i capelli. Tutto. Sarebbe la bambina. Fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché? Sono.
La posso dare sulla bocca o sulla guancia? Bueno, un bonito video que creo yo que deja mucha enseñanza porque a veces somos partícipes de la violencia contra la mujer y quizá a veces la perspectiva cambia cuando es nuestra hermana, nuestra mamá, nuestra tía, nuestra abuela. Siempre hay que pensar en eso antes de tratar mal a una mujer, les hablo a los caballeros sobre todo, que hay que pensar siempre en la perspectiva de hay que respetar siempre y hay que darle su lugar a la mujer, hay que dignificar su lugar y el respeto creo que es fundamental. Pues bien, les contaba, les decía que vamos a empezar un nuevo contenido, partículas subatómicas en nuestro indicador. Pues yo espero que ustedes logren comprender la posición de las partículas subatómicas dentro del átomo, cuáles son esas partículas subatómicas, pero vamos a tratar de ir un poco más allá y de hablar un poquitín de la composición misma y de la clasificación misma de las partículas subatómicas, las partículas elementales, de hecho, vamos a mencionar un poco. Así que vamos a empezar. Vamos a ver, solo antes de empezar quiero ver si hay más gente que quiera entrar. Sí. Bueno, entonces el recordatorio siempre, a partir de este momento yo me concentro en la presentación y voy a seguir admitiendo gente un poco más lento, pero siempre lo voy a hacer. Así que si sus compañeros que están fuera de la llamada se desesperan, ustedes les dicen que no se preocupen, que ya los voy a admitir, ¿verdad? Que va a ser un poco más lento. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar aquí, miren, con la teoría del Big Bang, que es la teoría que sustenta el origen del universo. Sé que hay muchas más teorías que pueden explicar cómo se originó todo lo que existe, pero el Big Bang nos da un panorama así bastante amplio de lo que es o lo que se conoce como la expansión del universo. Entonces, básicamente la teoría, esta que yo les estoy presentando, se basa en el hecho de la gran explosión, y esta primera gran explosión genera una gran cantidad de energía. Luego se empiezan a formar las partículas subatómicas. Claro, si nos basamos en el hecho básico de la explosión y que a partir de esa explosión se va generando materia, o se va generando por primera vez lo que conocemos como masa, como materia, podríamos sugerir que en esta primera instancia, después de la gran explosión y la formación de partículas por primera vez, que la materia se creó, que aparece por primera vez, pero según la conservación de la materia se dice, y está escrito, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, aquí vamos a poner ya el punto de inicio y vamos a decir, no es que con el Big Bang la materia se crea por primera vez, sino más bien obtenemos por primera vez la manifestación de la energía cambiado a una segunda manifestación, que sería la masa o la materia. Entonces, esto es un poco complejo de platicarlo, no voy a ahondar mucho en esto, pero sí voy a mencionar que la teoría como tal mantiene, creo yo, un poco de, ¿cómo se dice? Un poco de inconsistencia al principio, o sea, sobre todo en la primera explosión, porque se dice que al inicio las 4 fuerzas que componen al universo, las vamos a mencionar otra vez más adelante, pero igual las menciono yo por primera vez, que sería la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza débil. Entonces esas 4 fuerzas estaban en total equilibrio, y por eso no había una manifestación distinta
Pero luego se menciona que hay un haz de luz que inicia con todo este desencadenamiento de sucesos, pero ese haz de luz queda como en el aire porque no se puede justificar prácticamente de dónde salió. Solo se dice que hubo un haz de luz que desequilibró esta convergencia que había de fuerzas, y es lo que desató todo lo que ahora conocemos como la primera gran explosión. Entonces, cuando se da la manifestación por primera vez de la energía, también sale a la par la materia y a la par la antimateria. Entonces, ambas cosas surgen al mismo tiempo y se da el primer aniquilamiento. O sea que cuando la materia y la antimateria entran en contacto, se vuelven a destruir. Y eso pudo haber generado un ciclo sin fin de explosiones. Pero lo que sucede es que aquí viene la otra inconsistencia, un poco de inconsistencia, y es que cada vez que se generaba materia o se convertía energía a materia, la materia fue ganando un poco de espacio respecto a la antimateria, y entonces fue como fuimos teniendo ganancia de materia por cada unidad de materia formada, o más bien una unidad de materia formada o que quedaba viva en cada uno de estos ciclos iba generando la expansión. Entonces, el Big Bang lo vamos a tomar como punto de partida, que es como el inicio de todo, la generación por primera vez de la materia, pero ya hablamos, es como la manifestación por primera vez de este elemento, la materia, pero en realidad ya existía como un haz de luz pequeño, pero que generó una gran cantidad de masa. Cuando ya tenemos la concepción de masa generada, podemos hablar de partículas elementales. Vean, las partículas elementales se dividen en dos: los fermiones y los bosones. Esto al principio crea un gran conflicto porque hay diferentes términos paralelos a estos, que no los voy a tocar aquí, que empiezan a confundir el hecho de la estructura básica del átomo. Entonces, yo quiero hoy dejar estructurado como la idea básica de cómo es que está constituido un átomo. Entonces, vamos a empezar a hablar de los fermiones, que técnicamente son la base estructural de un átomo. Y luego vamos a hablar de los bosones, que los bosones son como la partícula mediadora que genera las interacciones entre estos, ¿cómo se llaman? Entre estas partículas estructurales. Entonces, vamos a definirlo así, porque es complicado hacer una mezcla, una lista. Ustedes tienen en su separata toda el desglose de estos conceptos que vamos a platicar. Pero a mí me interesa que comprendan cuál sería como la clasificación básica para que ustedes se puedan ubicar exactamente de lo que estamos hablando. Ahora, si hay una pregunta en función de lo que yo voy hablando, usted puede interrumpir en cualquier momento y me dice, mira, ahí me perdí, no sé si puede volver a decirlo, si lo puede aclarar más. Entonces ustedes siéntanse con Diga. Disculpe, entonces sí. Ay, espérame, que se me perdió. Ahí está. Los fermiones son los que se dividen en esas otras dos partículas. Se dividen en esas dos partículas, los quarks y los leptones. Uh-huh. Y los bosones se dividen en estas cuatro distintas. En esas cuatro que están ahí. Son una misma. O sea, son bosones de distintos, no sé cómo decirlo. De distinta naturaleza, podríamos decirlo. Ajá. Uh-huh. Vaya, sí, lo que pasa es que muy buena la pregunta, porque eso me interesa, que vayan preguntando para que se vayan ubicando mejor. Quizá la pregunta está adelantada al tema, sí lo vamos a ver ahorita a continuación, pero sí está interesante, lo voy a aclarar ahorita. Si alguno se perdió, no se preocupe, que ya lo vamos a platicar. Es que prácticamente los bosones tienen... O sea, cada bosón que yo he colocado aquí, aunque aquí hay dos, pero entran en la misma categoría, cada bosón tiene como ¿cómo lo decimos? Como el trabajo de unir
unir o de interactuar la fuerza con partículas. Entonces, ellos son como la fuerza de relación que hay entre todas estas partículas que están acá. Es decir, que ellos van a interactuar, son como la fuerza de interacción. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra. O sea, son 4 categorías distintas. Entonces, pero que cada categoría de las que está aquí, que en total son 4, tienen que ver con las, ¿cómo se llama? Bueno, las 3 primeras tienen que ver con las fuerzas que componen al universo, de las 4 que yo mencioné. Y la última que tiene que ver exclusivamente con la masa, pero ya lo vamos a explicar. Pero para cerrar con su pregunta, la respuesta sería de que aquí hay 4 categorías distintas. Cada uno de estos hace o tiene interacción con una fuerza distinta. Ya lo vamos a platicar. Entonces, vamos a tratar de ordenar esto. Hola. ¿Habría otra pregunta por ahí? Permítame, sí. Diga. Bueno, disculpe. No hay pena. Al principio dijo de que antes de la explosión del Big Bang estaba, digamos, como la energía acumulada en un solo punto, partícula sería. Según había entendido yo, también la materia estaba ahí, no solo la energía. Y bueno, mi pregunta sería que dijo de que apareció el haz de luz, pero si las 4 fuerzas fundamentales estaban unidas, ¿cómo apareció ese haz de luz? Porque en el haz de luz ya estamos hablando de interacciones con los bosones y todo eso. Correcto. A ver, lo que sucede es esto. Técnicamente la teoría se menciona, está enunciada como al inicio no había nada, así como en la Biblia, al inicio no había nada. Y aquí técnicamente estamos hablando de nada, porque no estaban formados ningún planeta, nada. Entonces estaban las 4 fuerzas que yo mencioné al principio, las repito: la fuerza de gravedad, la electromagnética, la fuerte y la débil. Entonces estaban en total equilibrio y entonces eso genera, bueno, han escuchado la frase física que dice que la sumatoria de todas las fuerzas da como resultado 0. Entonces, justamente estas 4 fuerzas estaban en convergencia y en total equilibrio, entonces no había nada, no había ninguna interacción de nada. Cuando yo menciono las de luz, la teoría lo menciona tal cual, y por eso yo les decía, es la primera inconsistencia que aparece en la teoría, porque así como usted lo dice, o sea, un haz de luz para mí sugiere la existencia de algo externo, entonces, o sea que ya había algo previamente. ¿De dónde salió ese haz de luz? Y entonces es como una explicación que todavía está pendiente, ¿ya? Entonces, a partir del dogma. Todavía no tiene una respuesta concisa. Exacto, porque fíjese que aquí entra ya la disputa entre los sectores, en los sectores científicos, que hay un sector que quiere incorporar la fuerza divina y hay otro que no lo acepta porque es ciencia. Bueno, eso ya lo hemos escuchado en más de alguna ocasión. Algunos tienen el concepto de si es científico, entonces no tenemos que meter a Dios. Pero hay un sector que dice, bueno, si no se puede explicar ese haz de luz, o sea, el inicio de ese haz de luz, tendría que ser una fuerza divina. Ahora, cuando yo digo fuerza divina, podríamos asegurar casi que los científicos que proponen esto no están sugiriendo el hecho de Dios como lo conocemos, o sea, de Dios como lo podemos concebir nosotros. Cuando dicen una fuerza divina, quieren decir que sí es una fuerza externa, entonces pudo haber sido algo que indirectamente están diciendo, cabe la posibilidad de que sea un Dios. Entonces, es la única opción que queda, pero obviamente la ciencia no lo va a tomar como válido eso que yo estoy mencionando, porque entonces sería como meter a Dios dentro de una teoría científica, y ustedes saben que las teorías científicas no sustentan a Dios. Entonces,
nosotros, si nosotros somos, estamos del lado del bloque de los creyentes, entonces sí, no tenemos ningún problema y decimos, bueno, la explicación es porque Dios generó ese desequilibrio, ese pequeño haz de luz, la aparición de ese haz de luz, y ahí se acabó, y ahí tenemos la explicación. Pero si queremos conseguir una explicación formulada y sustentada, pues hoy por hoy no la tenemos. Entonces, esa es la complicación de la teoría. No hay como la justificación del origen de ese haz de luz que provocó el desequilibrio. Entonces, volviendo al caso, ya tomando en cuenta de que tenemos un desequilibrio que no está sustentado, o sea, un inicio que está a medias, pues decimos que todo lo que se formó tiene que ver con esto que están viendo acá. Ahora bien, vamos a tratar de hacer el enganche. Miren, primero vamos a hablar de las categorías. Las partículas elementales, pues que se van a dividir en dos categorías grandes y básicas, los fermiones y los bosones. Ahora, los fermiones se pueden dividir en dos categorías más, los quarks y los leptones. Básicamente esto obedece nada más al hecho del lugar del átomo donde interactúan. Le llamamos quarks a los nucleones que al final generan protones y neutrones. Pues esos son los quarks que están ahí, ya vamos a hablar de esto que está abajo. Y por el otro lado tenemos a los leptones, que los leptones serían técnicamente lo que está en la corteza. Y aquí tenemos el ejemplo del electrón. ¿Por qué solo pongo las partículas subatómicas que conocemos? Porque técnicamente, luego de pasar este tema, con las que vamos a interactuar son estas tres. ¿Que existen más? Sí existen más. Entonces, solo están mencionadas en la separata. Hoy por hoy las vamos a mencionar también, nada más mencionarlas, a explicar cuál es su lugar y pues sin más. En el caso de los bosones, que sería la otra división de las partículas elementales, dije yo que ellos tienen la función se llaman partículas mediadoras, así la pueden encontrar en la teoría, ¿cómo se llama? En la teoría nuclear o en la teoría de radioactividad también la pueden encontrar. Son partículas mediadoras porque son las que interactúan con las fuerzas para generar este tipo de uniones. ¿Cómo? Bueno, fíjense, vamos a ir despacio. Nos vamos a ir primero a la constitución estructural del átomo, siempre muy despacio para tratar de tener cuidado con las confusiones. A ver, bueno, los quarks, igual que los leptones, son lo más pequeño que existe a nivel atómico. O sea, antes se creía que ¿se acuerdan? Dalton decía que el átomo era la partícula más pequeñita. Bueno, pensamos por mucho tiempo en la humanidad que eso era lo más pequeño. Luego se descubre que dentro del átomo habían partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, y entonces se creía que eso era lo más pequeño. Pero luego, boom, se descubre algo nuevo. Resulta que los protones y los neutrones en realidad son partículas compuestas, no son partículas elementales. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los protones como los neutrones están constituidos por algo más chiquitito. Solo los electrones sí son, hoy por hoy, porque no vamos a descartar que luego se descubra teóricamente que hay algo más pequeño que esto. Entonces solo los electrones son la única partícula subatómica estable del átomo que se puede considerar partícula elemental, pero los protones y los neutrones son partículas compuestas, están hechas de partículas elementales, sí, pero no son una sola partícula. Por eso yo he puesto estas letras acá. ¿Por qué? Porque en la clasificación de quarks ustedes van a encontrar en su separata, yo no lo quise poner acá porque, como les digo, lo que me interesa básicamente es que ustedes logren entender la composición del átomo como tal.
O sea, lo que vamos a usar, protones y neutrones. ¿Qué significa esta U y esta D? Pues resulta que la clasificación básica de los quarks eran dos. O sea, cuando inició la teoría de las partículas elementales, solo teníamos dos posibles tipos de quarks. Los quarks up y los quarks down. Entonces, se sabe que los protones están constituidos por dos quarks up y un down, y los neutrones por un por un up y dos down. Entonces, dicho así en español para que sea más práctico, tenemos dos quarks arriba y un quark abajo según el nombre, y el neutrón tiene lo contrario, solo tiene uno arriba y dos abajo. Entonces, estructuralmente lo voy a dejar para más adelante. Está una lámina que habla sobre los protones y neutrones, ya lo vamos a ver, pero ahí los quarks se juntan para formar una carga en el caso de los protones, porque cuando hacemos la sumatoria de cargas, pues resulta una carga positiva, y para el caso de los neutrones, como está invertido, pues termina en una carga neutra, en una carga igual a cero. Por la diferencia también de masas que hay entre los quarks que lo componen, el neutrón es un poquitín más pesado que el protón, pero técnicamente aportan la masa similar en el núcleo. Entonces, esto se le llama nucleones, ya les dije, o sea, tenemos la categoría de quarks porque estamos hablando de las partículas que constituyen al núcleo. Así es esta primera clasificación. Ahora, va a saltar la primera pregunta. Si alguien ya leyó la separata, se va a dar cuenta de que los quarks que yo he mencionado para los protones y los neutrones no son los únicos. Entonces, que existen más. Entonces, pero esos quarks que salen, y por cierto, creo que hay una observación en uno de los quarks. Fíjense que yo estaba revisando hoy por la mañana, me fijé que creo yo que uno de los nombres de los quarks, el traductor me lo corrigió y yo no me di cuenta, así que lo voy a decir ahorita, pero lo voy a buscar. Sí. No numeré las páginas, pero es en la primera página para que hagan ahí la corrección. Perdón que el corrector ahí lo hizo de manera automática. A ello les pongo que hay quarks y leptones, ¿verdad? Entonces, en el caso de los quarks, en el último párrafo de esa página dice, son 6 tipos de quarks. Los up, los down, charm, strange, bottom y top. Entonces, pero ahí se me tradujo y lo puso como botón. Entonces, yo no sé si a mí se me tradujo después o justo cuando yo hice la conversión a PDF en su separata en la que le subí. Entonces, para que porque tiene que decir bottom, no botón, ¿verdad? Que no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, la escritura es similar, pero el significado es distinto. Así que hago yo la aclaración allí para que ustedes puedan hacer la corrección si en algún momento cuando lo estén leyendo se acuerden. Entonces, y bueno, siguiendo con la lógica de esto, ¿cuál es la diferencia entre esos otros cuatro quarks? ¿A dónde están o cómo es la cosa? Pues que resulta de que en la generación del átomo, o cuando se convierte a partícula, puede haber variedades de los quarks principales, que sería el up y el down, que sería prácticamente lo único que nosotros conoceríamos. Pero como existen otras categorías más, o sea, otros 4, la única diferencia, lo voy a dejar así muy superficial, porque como les dije, me voy a enfocar yo en la constitución básica de lo que vamos a trabajar, los up y los down, pero existen otras variedades que siguen siendo up y down, pero que se van diferenciando en su carga y en su masa. Entonces son un poco más pesaditos, pero técnicamente son la misma versión o la misma variedad de estos dos, que estos son las fundamentales, o sea, con las que iniciamos la teoría básica. Ya si quieren ustedes profundizar un poco más, yo los invito a que lean un poco
acerca de esta teoría. Incluso yo les puedo recomendar un par de enlaces para que el que tenga más curiosidad sobre esto lo pueda hacer, porque si nosotros empezamos a profundizar más en esto, se nos haría mucha teoría, se nos haría muchas variedades y categorías, y entonces ahorita solo los vamos a mencionar. Repito, nosotros nos vamos a enfocar en los quarks que generan a los protones y a los neutrones para el caso de nuestro núcleo. Entonces los nucleones son los únicos que nos interesan, pero ya acabo de mencionar que hay más. De hecho están allí puestos en su separata. Al igual que los leptones son 3, no solo es uno. El electrón es un tipo de leptón, pero está el muón y el tau. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente lo que yo he mencionado. Las masas son diferentes, pero prácticamente tienen la misma función. Pero en el mundo que nos rodea, nosotros tenemos los quarks up y down, y el leptón llamado electrón como categoría de los fermiones. Entonces, eso sería como la base estructural del átomo. Ahora bien, ¿qué es lo que permite que se unan luego los protones, los neutrones y los electrones e interactúen dentro del átomo? Pues lo que permite esa interacción serían los bosones. Los bosones son como lo dije ya, la partícula mediadora para que las partículas subatómicas interactúen. Entonces, ¿cuáles son esas partículas mediadoras? El gluón, el fotón, el bosón W y Z y el bosón de Higgs, que este es el más reciente, descubierto en julio de 2012. La fecha no la recuerdo porque soy malo con las fechas, pero fue en el 2012, recientemente, no tiene mucho tiempo. Pero, bueno, ya va a tener 10 años, eso sí, pero técnicamente es reciente. Entonces, ¿qué pasa con estas partículas de interacción o partículas mediadoras? Pues resulta que cada una tiene una función, unir en cuanto al lugar donde se encuentran los fermiones. Lo voy a decir o lo voy a enfocar de esta manera. A ver, pues resulta que los quarks pueden interactuar con todas estas partículas. Ahora bien, quizá le vamos a dar una etiqueta a cada una para que vayamos comprendiendo mejor. El gluón es el encargado de generar la interacción con la fuerza fuerte. ¿Y en qué consiste la fuerza fuerte? Bueno, la fuerza fuerte es la encargada de unir las partículas que conforman al núcleo, o sea, protones y neutrones. ¿Qué quiere decir? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva electromagnética, véanlo así, el electromagnetismo, estoy hablando básicamente de electricidad, pero se aplica para el magnetismo también. Ustedes saben que positivo y negativo se atraen, pero positivo con positivo se repelen, o negativo con negativo se repelen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los protones y los neutrones están dentro del núcleo, pero en el núcleo no solo hay un protón, bueno, solo es el caso del hidrógeno, pero como tenemos 118 elementos, quiere decir que en los elementos donde hay más de un protón, porque es que los protones son positivos, entonces positivo con positivo se deberían de repeler. Ahora, que si hay neutrones ahí, que posiblemente esos neutrones no lo permiten, pero básicamente no es así. La mecánica cuántica entra en juego aquí. La mecánica cuántica solo explica la interacción de las partículas dentro del átomo, donde la mecánica clásica ya no tiene injerencia. Aunque si se fijan, de la mecánica clásica tenemos metido aquí en el átomo la fuerza de gravedad y también tenemos a la fuerza electromagnética que también influye en los cuerpos macroscópicos. Pero cuando estamos hablando del átomo, el gluón es el que se encarga como de ensamblar, es la fuerza que se encarga de ensamblar a los protones y los neutrones dentro del núcleo y no permite que la electronegatividad, el electromagnetismo,
pueda hacer una función de repulsión. Entonces, el gluón permite que los protones queden ahí ensamblados en el núcleo y no se suelten. O sea que la fuerza fuerte, su trabajo es mantener al núcleo unido. ¿Y cómo lo logra? Pues a partir de la partícula mediadora llamada gluón, que es la que permite, como digo, la adhesión entre protones y neutrones, y que aunque los protones tengan cargas positivas y se tengan que repeler, no lo hagan. Luego viene el fotón. El fotón es la partícula mediadora para la fuerza electromagnética. Entonces, la fuerza electromagnética tendría que ver entre la interacción de los nucleones, o sea, el núcleo, con la relación que hay entre los electrones girando alrededor, cargas positivas con cargas negativas. Entonces, el fotón hace que haya un equilibrio y que esto no se termine desarmando, pero siempre hay una, leve interacción para que el electrón, en lugar de estar girando, llegue y se pegue. Entonces, porque el electrón no se pega al núcleo, el electrón está girando, y entonces el fotón es uno de los encargados de mantener esta distancia, de mantener esta relación. Si se acuerdan, hablamos en el modelo atómico de Bohr, hablamos del fotón, que es el que puede excitar a un electrón y puede hacer lo que irradia energía o que absorbe energía para subir o bajar de nivel. Y estamos hablando de alejarse o acercarse del núcleo. Entonces, ahí va la función de esa interacción. Voy a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta. No sé si alguien quiere preguntar algo, aunque yo les dije que me podían interrumpir, ¿verdad? No sé si han escrito en el chat, quiero ver. Bueno, no han escrito en el chat, entonces quiere decir que vamos bien. Espero yo que vayamos bien hasta ahí. Vamos con la tercera partícula mediadora, que sería el bosón W y Z, que estos dos bosones lo que hacen es interactuar con la fuerza débil, que sería nuestra tercera fuerza, ¿verdad? La fuerza débil. Hemos dicho gluón, fuerza fuerte, fotón, fuerza electromagnética, y el bosón W y Z, que sería la interacción entre la fuerza débil. ¿De qué se encarga la fuerza débil? La fuerza débil es la encargada de aquello que tenga que ver con, radioactividad. Todo aquel proceso radiactivo, los bosones W y Z son los que se encargan de eso. ¿Cómo es que funciona esta relación? Bueno, es que la fuerza fuerte se encarga de unir los núcleos, pero los bosones WZ, la fuerza débil, se encarga de poderlos separar, y eso existe. Por ejemplo, ustedes no es la primera vez que hablan de átomo y de protones, neutrones y electrones, y ya les han enseñado en años anteriores que los protones y los neutrones, así como lo hemos mencionado ahorita, están en el núcleo, y que los electrones están en la corteza girando alrededor. Entonces, pero con la teoría de la electronegatividad hemos encontrado, o sabemos, o bueno, si lo van a saber hoy, que de lo que tenemos aquí como protón y neutrón, podemos encontrar electrones también. O sea, de una manera muy compleja y muy loca, yo les digo ahorita que hay electrones en el núcleo también, pero oigan bien, no estamos hablando de los mismos electrones que están en la corteza girando, sino más bien que acuérdense que dijimos que los protones y los neutrones están constituidos por algo más pequeñito, que son los quarks, y el leptón-electrón no deja de ser un quarks también. O sea que podemos derivar un electrón de aquí. O sea, podemos sacar un electrón de estas partículas compuestas. ¿Y cómo es que sucede? Bueno, si descomponemos un neutrón, entonces nos da como resultado un protón, la liberación de un protón, que estamos hablando ya básicamente de radioactividad. Liberamos un protón y eso quiere decir que se cambia el número atómico. Quitamos un protón y se libera, porque pasamos de neutrón a protón. Pero ¿cómo es que se pasó de protón a neutrón? Pues prácticamente con la liberación de
con la liberación de un electrón. O sea que podemos liberar un electrón, que eso sería ¿cómo se llama? La radiación tipo beta, que sería la liberación de ese electroncito, y entonces de eso se encargan los bosones WZ, de dividir el átomo, bueno, el núcleo del átomo, descomponen un neutrón y sacan un protón y un electrón. Entonces técnicamente así sería. Y ahí es donde sale ya la otra partícula que se llama, no sé si lo han escuchado mencionar, el electrón neutrino. Le dicen electrón neutrino porque cuando estaban estudiando la radioactividad, se daban cuenta de que un neutrón pasaba a ser un protón por la liberación de un electrón, se descomponía, pero había energía que faltaba. Y según la conservación de la energía, no debería de faltar, tendría que haber ido a algún lado, pero no la encontraban. Hasta que después encontraron una partícula, que es el neutrino, que es un tipo de leptón, es un neutrino, que le llaman electrón neutrino porque siempre viene acompañado de la liberación de ese electrón producto de la radioactividad, y siempre se da en función de esta interacción. Diga. Una pregunta, Diga. como dijo de que la fuerza nuclear débil se encargaba de hacer que los átomos liberaran protones. Sí. Si no me acuerdo mal, ¿verdad que habían protones negativos? No eran solo los que protones, isótopos negativos que tenían menos protones, o me equivoco, solo tienen más. Vaya, no, los isótopos, que lo vamos a ver también en la segunda parte porque aquí ya casi nos acaba la clase. Los isótopos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. O sea, no la concepción básica del número atómico es que ese número no puede cambiar. Pero ya si hablamos de radioactividad, sí lo hacemos, pero a la fuerza. O sea, sí lo hacemos por la fuerza. Y cuando cambiamos un átomo, la construcción de sus protones, lo que estamos haciendo es generando una reacción que libera energía, que es esa energía de la que estaba hablando del neutrino. Entonces, esa energía es energía radioactiva que se está liberando porque yo forcé a un átomo a arrancar uno de sus protones, que eso no es natural. O sea, un átomo no lo va a hacer él solito, nosotros lo obligamos. Y también si lo hacen los inestables, los que han sido creados artificialmente, si lo hacen, ¿verdad? Porque son muy inestables, entonces ellos sí se empiezan a desparramar por la interacción de la fuerza débil. Pero normalmente un átomo no va a cambiar de número de protones, jamás. Eso no puede ser, eso no es natural. Ajá, diga. ¿Esos no eran los isóbaros o cuáles eran esos? Sí, pero todo tiene que ver con la cantidad de partículas, aunque los isóbaros tienen que ver con, si bien es cierto, son números atómicos distintos, pero porque son elementos distintos, pero que su masa es igual. Esos son los isóbaros. Okay. Pero lo vamos a ver, son 3 tipos, porque ahí faltan los isótonos también, pero lo vamos a ver en la otra clase. Entonces, volviendo al caso de los bosones, W y Z se encargan de, si lo quieren ver de manera práctica, el gluón une al núcleo. Es el que se encarga de mantener ensamblado el átomo. El fotón de la interacción electromagnética, esta es la fuerza fuerte, esta es la electromagnética que permite la interacción de cargas positivas y negativas. El bosón W y Z, que es el que se encarga de la desintegración del núcleo, cuando estamos hablando de radioactividad. Y por deducción van a pensar que el bosón de Higgs es el encargado de la fuerza de gravedad, pero lastimosamente nosotros no tenemos una partícula de interacción que nos enganche la fuerza de gravedad. Es la única fuerza que no tiene una partícula de interacción. Sí sabemos que interactúa dentro del átomo, pero la partícula no se ha descubierto todavía, ni siquiera teóricamente, porque así pasó con el bosón de Higgs, que se planteó teóricamente y luego se descubrió. Entonces, la gravedad no tiene eso. Debería de llamarse gravitón cuando se descubra. Ya tiene nombre, pero no se ha descubierto todavía. Entonces, ¿qué sería la partícula mediadora? ¿Por qué entonces pongo la de Higgs? Porque el bosón de Higgs es la partícula mediadora que genera la masa para las partículas constituyentes de un átomo. O sea que
pasa de ser una fuerza a generar partículas ya con masa, y por la razón que les estoy explicando, o sea, el bosón de Higgs permite que se forme o que las partículas obtengan su masa. Entonces ese es el trabajo del bosón de Higgs, pero no tiene que ver con la ¿cómo se llama? Con la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad ya les dije que no tiene una partícula mediadora. Entonces, dicho de otra forma, los quarks, así ya de manera general, los quarks pueden interactuar en la fuerza fuerte, en la fuerza electromagnética y en la fuerza débil. Pueden actuar en las tres. Bueno, y con el bosón de Higgs también, porque como constituyen al núcleo, pero también ya dijimos que en radioactividad puede estar conectada o ensamblada con la, ¿cómo se llama? Con los electrones. Ahora, en el caso de los electrones y el electrón neutrino, bueno, los electrones están enlazados o están conectados con la fuerza electromagnética, porque hay una interacción de cargas, con la fuerza débil también, porque ya dijimos en la desintegración de las cargas. Y por último, el electrón neutrino, que solo está en la fuerza débil, ¿verdad? No está en la fuerza electromagnética, porque él es una consecuencia básicamente de la fuerza débil. Entonces prácticamente estamos hablando de eso en la conformación, y yo esperaría que esto ya quede como ensamblado para la próxima clase. Así que ya en la próxima clase ya nos vamos a enfocar básicamente en protones, en neutrones y en electrones, que sería técnicamente lo que nos estaría quedando ya como base y como estructura de trabajo. Pero sí hemos mencionado las otras partículas. De igual manera, hemos tenido una pérdida en señal de internet, pero ustedes pueden observar el complemento en esta grabación. Así que vamos en la siguiente clase a partir de esta estructura de protones, neutrones y electrones, para que se pueda generar el anclaje con el átomo como lo conocemos. Pero ahí tenemos también las estructuras derivadas. Así que eso ha sido todo. Nos vemos nosotros la próxima semana.